buenas noches a todos. Bienvenidos de nuevo al curso que se llama La Doctrina de la Palabra de Dios. Hemos estado estudiando la esencia de lo que es la Biblia. Hemos hablado de varias cosas. Hemos entendido que la Biblia misma es la creación de Dios, inspirada. Dios respiró y así creó, usando, por supuesto, la instrumentalidad de los seres humanos. Él creó la Biblia. Y por eso tiene esa esencia de perfección, y hemos usado palabras como inerrancia, hablando de que la Biblia no tiene errores. Hemos usado la palabra infalible porque es la misma voz de Dios hablando. También hemos usado la palabra revelación porque Dios se reveló a través de las Escrituras, y por medio del Espíritu Santo podemos conocer a Cristo por leer, estudiar y entender lo que Dios nos está diciendo a través de la Biblia, la cual es la palabra de Dios. Bueno, antes de iniciar esta clase número 15 esta noche, vamos a empezar con oración. Por favor, oremos. Gracias, Padre, por este regalo, esta riqueza, la cual es tu palabra. Gracias por dejar en forma escrita todo lo que tú querías que nosotros supiéramos de ti. Gracias por revelarte a través de la Biblia. Gracias por darnos el Espíritu Santo. Te pido que tú nos ayudes, que tú nos ilumines por el Espíritu Santo para poder entender estas enseñanzas acerca de la naturaleza de la Biblia. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos todo esto. Muy bien. La semana pasada empezamos hablando de ciertas características de la Biblia. Si la Biblia es un documento sin error, si es la misma palabra de Dios, la Biblia misma nos instruye acerca de sus propias características. La semana pasada tocamos la característica de la autoridad. Cuando la Biblia habla, Dios está hablando. Cuando leemos la Biblia, Dios está revelándose. Entonces la Biblia es la autoridad de Dios. También estudiamos la palabra claridad. Entonces muchos dicen que es imposible entender la Biblia, pero eso no es exactamente la verdad, porque Dios mismo en casi toda la parte de la Biblia instruía al pueblo en general, especialmente a los padres, a que leyeran en la casa la Biblia. Él asumía que pudieran entender sus escrituras. Entonces, cuando vemos muchas áreas de la Biblia y muchas enseñanzas que nos dicen que es requisito meditar día y noche en la palabra, entendemos que Dios esperaba que nosotros leyéramos y entendiéramos su palabra. Un teólogo que vivió hace 500 años dijo: cualquier creyente armado con la palabra de Dios lleva más autoridad de lo que tiene el Papa mismo. Por supuesto, Martín Lutero dijo eso, pero él quiso que nosotros entendiéramos de que la palabra, sí, por medio del Espíritu Santo, la iluminación del Espíritu Santo, si uno lee fielmente la palabra, es entendible la palabra. Entonces, la característica claridad. Bueno, esta noche vamos a tocar otra característica, la característica de la necesidad. En otras palabras, la pregunta es esta: ¿es necesaria la Biblia? ¿Es necesaria la palabra de Dios? ¿O podemos seguir adorando, tratando de obedecer a Dios sin tener que leer la Biblia? Bueno, vamos a empezar con una definición, y si están siguiendo sus guías, estamos en la página número 107. Aquí abajo dice, número 1, definición, y yo le doy crédito al teólogo, al eminente Wayne Grudem, por esta definición. La voy a leer. La palabra es necesaria para conocer el Evangelio, mantener una vida espiritual y conocer la voluntad de Dios, pero no necesaria para saber que Dios existe o para conocer algunas leyes morales o los atributos
de Dios. Bueno, vamos a considerar esta primera frase. La Biblia es necesaria para conocer el Evangelio. Bueno, esta acertación se basa en Romanos 10. Voy a leer un poquito de este capítulo empezando con el versículo 14. Dice así el apóstol Pablo: ahora bien, ¿cómo invocarán a aquel en quien no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? ¿Y quién predicará sin ser enviado? Así está escrito: qué hermoso es recibir al mensajero que trae buenas nuevas. Sin embargo, no todos los israelitas aceptaron las buenas nuevas. Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro mensaje? Así que la fe viene por resultado de oír el mensaje, y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. Entendemos que la línea de lógica sigue así. Uno debe clamar al Señor Jesucristo para ser salvo. Es lo que la Biblia enseña en todas partes. Ellos claman a Él solo si creen en Él como su Salvador. Pero para creer en Él uno tiene que oír sobre Él, sobre Jesucristo. Y para poder oír acerca de Jesucristo, alguien tiene que hablar acerca de Él. O por lo menos alguien tiene que leer lo que dice la Biblia acerca de Jesucristo. La fe salvadora viene por el oír. Y el oír por predicar sobre Jesucristo. Bueno, la Biblia está repleta con acertaciones que dicen, que hablan acerca de la exclusividad de Jesucristo. En otras palabras, diciendo que no hay salvación aparte de Cristo. Por ejemplo, Hechos capítulo 4, el versículo 12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. También el apóstol Pablo, escribiéndole a su discípulo Timoteo, en 1 Timoteo capítulo 2, dice en versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Bueno, también las famosas palabras de Jesucristo en Juan 14:6, que casi todo el mundo ha escuchado. Dice, Jesucristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie podrá ir al Padre si no va a través de mí. Bueno, estas frases, estas aceptaciones son muy fuertes. En otras palabras, la Biblia dice en todos los lados que la salvación se encuentra en Jesucristo, y por eso tenemos que predicar a Jesucristo para que la gente pueda oír el mensaje. Entendemos este pasaje en Romanos 10, decirnos que Dios transmite o Él da la fe como don a través del oír de la palabra de Dios. O es decir, Dios se revela a sí mismo a través de las Escrituras y también el plan de salvación. Bueno, surge la pregunta casi de inmediato. Bueno, ¿qué de los del Antiguo Testamento? Cristo no había nacido todavía. Bueno, en el Antiguo Testamento, según el mismo Antiguo Testamento, según el Nuevo Testamento, la gente se salvaba creyendo en lo que Dios prometió hacer en el futuro mediante Cristo. En verdad es una cosa bien sencilla. Nosotros creemos en Cristo Jesús, que vino al mundo del cielo, siendo divino, vino en forma de hombre, siendo hombre y divino en la misma persona, caminando en la tierra, murió en la cruz, resucitó y nos garantiza salvación por medio de fe en Él. Bueno, eso ocurrió hace 2000 años. Nosotros, mirando atrás, creemos en esos eventos históricos de Jesucristo para ser salvos. Ok, Cristo aquí no está. Aquí está espiritualmente, pero físicamente aquí no está. Bueno, no hay mucha diferencia en la experiencia de Abraham. Él escuchó la promesa antes de la venida de Jesucristo. Dios le había prometido que enviara a Cristo, y Abraham, creyendo en esa promesa, fue
justificado, o en otras palabras, salvado por la misma fe en la promesa de salvar al mundo a través de Jesucristo. Pero muchos textos enseñan esto. Por ejemplo, Hebreos 11:13, hablando de los creyentes del Antiguo Testamento, todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. En otras palabras, ellos creían en las cosas prometidas y por eso fueron salvadas esas personas por creer en las promesas de Dios de enviar a Cristo. Hebreos 11, versículo 26, hablando de la fe de Moisés. Él consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. En otras palabras, él también miraba hacia el futuro, creyendo en la promesa de salvación por Cristo, y él puso su mirada en la recompensa que vendría en el futuro. Otro ejemplo es Abraham mismo, el padre de nosotros, dice Jesucristo, padre de ustedes. Él se regocijó al pensar que vería mi día, el día de Cristo. Lo vio y se alegró. Tenía gozo esperando el día en que Dios cumpliera su promesa en Cristo, y fue salvado por esa mirada de fe en la promesa de cumplir la salvación en Cristo en el futuro. Abel también, Hebreos 11:4, dice que él ofreció a Dios un sacrificio aceptable por fe. Entonces Abel también fue salvado por fe. Y también en Génesis 4 ya existía un sistema de sacrificios que sugería la necesidad de remisión de los pecados. Entonces nada ha cambiado. Ellos también creían en la promesa de salvación en Cristo y por eso fueron salvados. Una promesa explícita se encuentra en Génesis 3:15. Después de la caída en pecado, Dios le prometió a Adán y Eva: pondré enemistad entre tú, hablando a Satanás, y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú le morderás el talón, hablando de la destrucción de Satanás por medio de una persona descendiente de Eva. Y nosotros entendemos que ese descendiente era Jesucristo, y en el Nuevo Testamento dice explícitamente en Gálatas 3:16 que esa simiente era Jesucristo. Entonces Adán y Eva también creían en que Dios salvara al mundo, destruir a Satanás a través de esa simiente que se llama Jesucristo. Muy bien, conclusión. Para que una persona se salve por fe es necesario un conocimiento específico de la palabra de promesa de Dios de salvación en Jesucristo. Bueno, la pregunta acerca de los bebés siempre también surge. ¿Qué de los bebés que mueren? Bueno, eso también es una pregunta bastante difícil, pero hay que empezar desde el principio con la enseñanza bíblica que hasta los bebés nacen en pecado. Muchos textos que enseñan esto. Salmos 51, versículo 5 dice: yo sé que soy malo, dice David, de nacimiento, pecador me concibió mi madre. Muchos textos enseñan lo mismo. En Salmo 58, versículo 3, los malvados se pervierten desde que nacen, desde el vientre materno se desvían los mentirosos. Bueno, entonces Dios podría salvar a los bebés por medios que no son ordinarios, y algunas escrituras sugieren esto. Bueno, déjeme explicarme. La Biblia enseña con claridad que cuando Dios salva por medio de medios. Entonces, Él tiene ciertos medios o instrumentos. Por ejemplo, la predicación del Evangelio, a través de las oraciones de su pueblo, a través del toque del Espíritu Santo que revela a Cristo y que ilumina a la persona
despertándola para que empezara a tener interés en Dios. Bueno, la pregunta es, ¿siempre usa instrumentos? Y la respuesta es, ordinariamente Dios usa medios ordinarios, es la respuesta. Pero de vez en cuando Dios sale de esos medios. Y aquí están algunos ejemplos. No cabe duda de que Juan el Bautista fue tocado por el Espíritu Santo. No, lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su mamá. En el caso de Jeremías, dice que también Dios lo llamó desde el vientre de su mamá. En el caso del niño de David y Betsabé, recuerdan que David había pecado y por eso parte de la consecuencia fue la muerte de bebé recién nacido y David llorando. Pero cuando el bebé se murió, David dejó de llorar y dijo estas palabras: es verdad que cuando el niño estaba vivo, yo ayunaba y lloraba, pues pensaba, ¿quién sabe? Tal vez el Señor tenga compasión de mí y permita que el niño viva. Pero ahora que ha muerto, ¿qué razón tengo para ayunar? ¿Acaso puedo devolverle la vida? Yo iré a donde Él está, aunque Él ya no volverá a mí. ¿Qué está diciendo David? David, como profeta de Dios, inspirado por Dios, está diciendo, un día yo voy a ir donde está mi bebé. ¿Y dónde estaba? ¿Dónde está? Está con el Señor Jesucristo, obviamente, porque David también iba a ir a estar con su Señor al momento de morir, y en ese momento vería a su bebé. Bueno, son casos fuera de lo ordinario, son excepciones, pero por lo menos entendemos que Dios es misericordioso en cuanto a los bebés, pero tengamos cuidado también de ir más allá de lo que dice la Escritura. Pero tomando otros ejemplos muy positivos, en el Nuevo Testamento vemos a Jesús mostrando su tierna misericordia hacia los niños y hacia los bebés. Llevaron unos niños a Jesús para que les impusiera las manos y orara por ellos. Pero los discípulos reprendían a quienes los llevaban. Jesús dijo, dejen que los niños vengan a mí y no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Bueno, tenemos que tener cuidado aquí. Entendemos que Jesucristo mismo mostraba muchísima misericordia hacia los bebés, hacia los niños, pero cuando hagamos excepciones, hay que entender que son excepciones. Otra vez, me repito, Dios ordinariamente salva por medios ordinarios, es decir, por predicar el Evangelio, el cual es recibido con fe en Cristo. Aunque hay algunos ejemplos de Dios salvando a algunos niños, las Escrituras no enseñan que este es siempre el caso. Entonces, yo tengo que dejar todo en las manos de mi Dios, el cual es muy misericordioso. Pastoralmente, tengo que manejar esto en casos de los muertes de infantes, diciendo que Dios es misericordioso. Y estos textos evidencian su misericordia y podemos confiar en la misericordia de Dios. Pero como maestros de la palabra, presentamos la evidencia bíblica y no hacemos afirmaciones en cuanto a temas en los que las Escrituras no hablan. Muy bien. Hay otra protesta que siempre surge cuando hablamos de la necesidad de la Biblia o de la necesidad de que una persona escuche el Evangelio acerca de Jesucristo para ser salva. La protesta siempre se expresa en estas palabras, que de los que nunca hayan escuchado. Protestas ante este punto de vista de personas que se consideran compasivas, ellas quieren refutar esta interpretación tan estrecha, diciendo qué pasa con aquellos que sinceramente buscan, pero no han sido expuestos al Evangelio de Cristo. ¿Qué pasa con el enfoque directo que Dios tuvo
con Abraham y Cornelio. Bueno, otra vez, yo puedo citar excepciones en la Biblia y me gusta señalar la excepción de Abraham. Que yo sepa, que nosotros sepamos, nadie fue a Ur de los Caldeos, ningún mensajero, ningún profeta, ningún evangelista para predicarle el evangelio a Abraham, pero Dios fue directamente y le habló directamente. ¿Puede hacerlo hoy? ¿Quién soy yo para decir que no? Pero vamos a ir más adelante. Cornelio, por ejemplo, es otro ejemplo en el Nuevo Testamento. Cornelio era un hombre bastante honroso, un hombre que siempre ayudaba a los pobres, adoraba a Dios. En otras palabras, era un hombre respetuoso que temía a Dios, que tenía un respeto enorme hacia la religión de los judíos y también hacia Dios mismo. Pero Dios intervino directamente en la vida de este temeroso gentil. Dios le dijo personalmente, directamente a Cornelio que enviara a sus siervos a traer a Pedro. Dios intervino directamente y le dijo a Pedro que fuera a la casa de Cornelio. Pedro le predicó el evangelio a Cornelio. Cornelio creyó en el Cristo predicado y fue salvado. En otras palabras, Cornelio aquí está, y muchas personas argumentan conmigo, está bien, ni necesita que nadie le predique. Bueno, eso no fue la posición de Dios. Ese hombre que temía a Dios, Dios obviamente decidió que este hombre iba a escuchar, intervino directamente con él y también con los mensajeros que fueron a su casa y les predicó. Y por medio de la predicación de Jesucristo, él creyó y fue salvo. Y otras personas me dicen, ¿qué pasa con los musulmanes o con los budistas o personas que viven en culturas donde casi nunca escuchan el evangelio? Otra vez, yo me entrego a la misericordia de Jesucristo. Y algunos me reportan de sueños que Dios les está enviando directamente sueños de Jesucristo a los musulmanes. En su misericordia, Dios está despertando a personas que no están en lugares donde se predique con regularidad el evangelio de Jesucristo. Pero esto no es decir que nosotros abandonemos el plan y el mandato directo, claro y explícito de Dios, que nosotros somos los que tenemos la responsabilidad de ir a esos lugares, pasando por alto el peligro, el riesgo grande y predicar el evangelio en esos lugares. Es que no se puede negar donde Cristo dice que ustedes vayan y prediquen y hagan discípulos. Nosotros tenemos que ir para ser discípulos con todas las naciones. Obviamente, este es el plan de Dios. Esta es la instrumentalidad de Dios. Dios va a salvar al mundo por medio de medios ordinarios. El medio ordinario es la predicación de Dios. Si Dios salva por otro medio, si Él salva por otro medio que no sea este, eso es de Él, no es de mí. Yo sé con claridad lo que es mi responsabilidad. La mía es predicar el evangelio. La responsabilidad de la iglesia, la misión de la iglesia es predicarle el evangelio a todas las naciones. Es el imperativo de Dios. Y yo termino con lo que dice la confesión de fe con respecto a este tema. Los otros no elegidos, aunque sean llamados por el ministerio de la palabra, tengan algunas de las operaciones comunes del Espíritu, sin embargo, nunca vienen verdaderamente a Cristo y por lo tanto no pueden ser salvos. Mucho menos pueden los hombres que no profesan a Cristo como su Salvador ser salvos de otra manera. Aun cuando sean diligentes en ajustar sus vidas a la luz de la naturaleza y a la ley de la religión que profesan, y el afirmar y sostener
que lo pueden lograr así es muy pernicioso y detestable. Yo digo que es irresponsable sugerir, Dios puede hablar directamente a esa gente. Yo me siento aquí tranquilo. No sabemos lo que es nuestra responsabilidad. Bueno, en resumen, los medios ordinarios que Dios usa para convertir a los no creyentes a Cristo son estos. Bueno, llamado eficaz de Dios, pero el que predica el Evangelio, ora, ama y predica a Cristo revelado en la Biblia es nuestra parte. Y la fe viene por oír este mensaje. Pero también la Biblia es necesaria para otras cosas. La Biblia es necesaria para mantener una vida espiritual y conocer la voluntad de Dios. Es obvio que la palabra es necesaria para que la persona nazca de nuevo. Y no voy a leer todo esto, pero en 1 Pedro, capítulo 1, el versículo 23, ustedes han nacido de nuevo, no de simiente perecedera, sino de simiente imperecedera, mediante la palabra de Dios que vive y permanece. Bueno, entendemos que la instrumentalidad, otra vez, que usa el Espíritu Santo para causar lo que se llama nuevo nacimiento, es la simiente del Evangelio o de la palabra de Dios. Hay que predicarle el Evangelio, o por lo menos la persona tiene que leer la palabra de Dios, porque esa es la instrumentalidad, la simiente de la palabra que Dios en su gran plan, su gran obra, usa la palabra para crear nueva vida por medio del Espíritu Santo en la persona. Pero también la persona es necesario que la persona tenga la palabra para poder crecer. En el mismo párrafo, en versículo 2 del capítulo 2, 1 Pedro dice, desean con ansias la leche pura. ¿De qué? ¿Qué es la leche pura? La palabra de Dios. Como niños recién nacidos tienen que tomar leche para poder crecer. Y más adelante en otros textos en Hebreos dice que hay que empezar a comer la comida sólida para poder madurar en Cristo. Jesucristo mismo dijo, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En otras palabras, es necesaria la palabra para poder crecer, para poder dar fruto en la vida, así como enseña Salmo 1. El hombre que medita en la palabra de Dios es como el árbol plantado a la orilla de un río que cuando llega su tiempo da fruto y sus hojas jamás se marchitan. Todo cuanto hace prospera. Entonces, para poder dar fruto en mi vida, es decir, fruto de amor, mansedumbre, paciencia, amabilidad, bondad, estas características de fruto de la vida de Cristo morando en mí, tengo que meditarme, profundizarme, morar en la palabra de Cristo, porque ese es mi alimento, mi nutrición para poder crecer dando fruto y para poder experimentar este tipo de prosperidad que Dios desea que produzca mi vida. También para poder vivir una vida irreprochable, tengo que depender y profundizarme en la palabra. Dichosos los que van por caminos perfectos, los que andan conforme a la ley del Señor, dice el Salmo 119. Y también dice, en esto consiste el amor a Dios, en que obedezcamos sus mandamientos. En otras palabras, para poder amar, tengo que estudiar la palabra de Cristo, tengo que estudiar los mandamientos de Dios para entender qué tipo de comportamiento Dios considera amor, o actos de amor, o comportamiento amoroso. La ley me instruye en mi crecimiento y en mi habilidad de amar a otras personas. La Biblia es necesaria entonces para mantener una vida espiritual y para crecer en esta vida cristiana. Bueno,
un punto un poco negativo para concluir. La Biblia misma enseña esto. La Biblia no es necesaria para conocer algunos de los atributos de Cristo, como el salmista dice en Salmo 19, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia, una noche a la otra se lo hace saber. Sin palabras, sin lenguaje, sin una voz perceptible, por toda la tierra resuena su eco. Sus palabras llegan hasta los confines del mundo, pero no son palabras, son atributos de Dios, que Dios mismo se revela a través de su creación. No es posible ver lo hermoso de la creación sin contemplar la belleza de Dios, la bondad de Dios, la generosidad de Dios, la inteligencia de Dios y el poder de Dios. El apóstol Pablo enseña precisamente esto en Romanos capítulo 1. No leo todo el texto, pero aquí en Romanos 1, versículos 19 a 21, vemos que el apóstol Pablo dice que aun por mirar, contemplar la creación, vemos ciertas cualidades, características y atributos de Dios, tales como su poder, que es persona invisible, persona eterna, tiene belleza, muchísima sabiduría, inteligencia, y que existe y que, bueno, hasta no se puede negar su existencia ni estos atributos. También la providencia revela ciertos atributos de Dios. Dios obrando, actuando a través de la historia, en la historia, colocando eventos en su generosidad, dando lluvias, sol. El texto mismo dice, sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias a todos, lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. Dios provee para todo el mundo, no solo para su pueblo, no solo para los creyentes, pero en la creación y en la providencia y en la historia, Dios está expresando su generosidad y también está colocando eventos para el bien de mucha gente. Y por eso en la providencia también Dios se revela y vemos su bondad, generosidad, misericordia, su amor y hasta su propio gozo y alegría. Y este texto, hay otro texto en Romanos 2, voy a leer estos porque son muy importantes estos versículos 14 y 15. De hecho, cuando los gentiles que no tienen la ley cumplen por naturaleza lo que la ley exige, ellos son ley para sí mismos, aunque no tengan la ley. Estos muestran que llevan escrito en el corazón lo que la ley exige, como lo atestigua su conciencia, pues sus propios pensamientos algunas veces los acusan y otras veces los excusan. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Que la propia conciencia es evidencia que somos hechos a la imagen de Dios, y esta imagen también tiene escrita en sí ciertos atributos de Dios, su santidad, su moralidad, hasta sus leyes morales. Sabemos que es un Dios justo porque a veces nuestra conciencia nos condena. Sabemos también que es bondadoso porque a veces nuestra conciencia nos afirma. Todos los seres humanos tienen conocimiento de la ley de Dios, de su propia culpa por desobedecerla, y hay mucho consenso en el mundo sobre el bien y el mal, porque son cosas que Dios nos ha revelado a través de la conciencia del ser humano. Conclusión. Aunque la revelación natural nos da el conocimiento de muchos de los atributos de Dios, tales como su santidad, amor e incluso su misericordia, no puede reconciliar su justicia y su misericordia. Entonces la creación no me enseña eso.
En otras palabras, la creación me enseña que Dios es todopoderoso, que es generoso, que es bondadoso y también que provee necesidades, y la conciencia me revela que Dios es justo y que va a condenar maldad. Pero lo que no me enseña mi conciencia ni la creación es cómo yo puedo obtener la misericordia, la salvación y el perdón de Dios. Cómo puedo relacionarme personalmente con Él para toda la eternidad. Entonces tenemos que ir ¿a dónde? Tenemos que ir a la palabra de Dios. Y por eso decimos con confianza y con certeza, porque la Biblia misma lo enseña, que una de las características de la Biblia, de la palabra de Dios, es que es necesaria. Necesaria para ser salvo, necesaria para crecer, necesaria para vivir santo, necesario para poder cumplir con la voluntad de Dios en nuestras vidas. Muchas gracias. Oremos. Padre nuestro, damos gracias por estas enseñanzas. Danos una gracia para poder meditar en ella y entenderla mejor y por tu Espíritu aplicarla a nuestras vidas para la gloria de Cristo. Amén.